Hola a todos. En la primera parte del tema hemos visto el dolor. Ahora en la segunda parte del tema lo que vamos a ver es la inflamación y los fármacos que la combaten, que son los antiinflamatorios. Aunque el centro del tema serán los antiinflamatorios, porque ya comenté en su momento que vosotros podréis en un futuro no muy lejano prescribir fármacos antiinflamatorios, si no todos, muchos de ellos. Vamos a dar una pequeñita, que es lo que vamos a dar en esta clase, introducción fisiológica, porque conozcáis un poco los mediadores importantes que hay en la inflamación y quién produce estos mediadores, porque si no lo conocéis, no podréis entender cómo los fármacos inhiben la síntesis de estos mediadores inflamatorios. La inflamación, bueno, podemos dar muchas definiciones, pero es una respuesta o bien local o bien sistémica. Por sistémica quiero decir generalizada. En vuestro entorno de fisioterapia normalmente vais a ver inflamaciones locales, pensar en un E15, por ejemplo, frente a estímulos nocivos que pueden ser de tipo microbiano, es decir, pues una faringitis, una inflamación, o químico o físico, vuelvo a decir lo del E15. Y la inflamación, aunque nosotros tratamos de no evitarla, pero sí, digamos, limitar su extensión, la inflamación es algo necesario porque va a hacer tres cosas: eliminar el agente causal, pues por ejemplo la bacteria que está produciendo esa faringitis, reparar el tejido dañado, que es muy importante, y mantener las constantes en la zona, es decir, mantener la homeostasis. Hay una diapositiva muy clásica, desde los años 50 o antes incluso, que nos enseña los 5 signos principales de la inflamación. Son el calor, cuando tú tocas, vuelvo otra vez al E15, cuando se toca una zona inflamada está caliente. ¿Por qué está caliente? Porque hay un gran aumento de flujo sanguíneo, hay una vasodilatación en la zona y se nota el calor de ese flujo de sangre. Está enrojecida por exactamente lo mismo, esa vasodilatación, ese aumento de flujo sanguíneo. Hay un edema, hay una extravasación de líquido desde los vasos hacia afuera, hacia el líquido intersticial. Hay dolor, porque hay mediadores que están sensibilizando estas terminaciones nociceptivas que vimos en las clases anteriores. Y hay una pérdida de función por todo lo anterior. Es decir, ese tobillo no lo podemos mover como antes. Vamos a hablar un poco de esos mediadores químicos que generan la inflamación. Los más importantes, hay un montón, esto va a ser muy simplificado, pero los más importantes se llaman eicosanoides. Estos eicosanoides parten de aquí, de la membrana celular, porque en la membrana celular está almacenado lo que se llama el ácido araquidónico. Está ahí quieto en la membrana. Cuando se produce un estímulo nocivo, pues vuelvo a comentar, ese esguince o esa infección por bacterias, el araquidónico se libera. Y se libera y empieza a metabolizarse. Y empieza a dar este tipo de mediadores inflamatorios. Y hay dos vías principales por las cuales ese araquidónico se va a metabolizar. La vía llamada de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Son dos enzimas. En realidad son más porque ciclooxigenasas hay más de una y lipoxigenasa hay más de una, ¿vale? Pero dos tipos de enzima, digamos. La vía de la ciclooxigenasa es la más importante porque va a producir prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Son mediadores inflamatorios. En la lipoxigenasa vamos a tener leucotrienos, factores quimiotácticos. Ahora explicaré todo lo que es eso, ¿vale? De hecho, la prostaciclina podríamos decir que es un tipo de prostaglandina, ¿vale? Prostaglandinas y tromboxanos. Todos estos mediadores, ¿por qué son importantes? Porque son los responsables de todo lo que va asociado a un proceso inflamatorio: dolor, fiebre, en algunos casos, si la inflamación, por ejemplo, es de tipo bacteriano, vasodilatación o vasoconstricción, dependiendo del mediador químico que estemos viendo, aumento de la permeabilidad vascular, es decir, facilidad para que el líquido salga del vaso y se forme el edema, que es signo de la inflamación, y quimiotaxis. Luego veremos qué es eso de la quimiotaxis. Como decía, esto es mucho más complicado de lo que os estoy enseñando. En realidad esto es así. Ese es el araquidónico aquí en medio. Todo esto son mediadores químicos procedentes del araquidónico. Muchos de ellos inflamatorios, muchos de ellos no, pero como veis, el metabolismo es mucho más difícil de lo que os he enseñado. Vuelta al araquidónico, aquí lo tenemos. Repito, el araquidónico está esperando a la membrana. Ocurre un estímulo nocivo. Hay que producir inflamación para todas esas funciones que he dicho, de regenerar tejido, eliminar el agente causal del daño, etcétera, etcétera. Y vamos a tener dos vías principales de inflamación:
de metabolismo del araquidónico, perdón. Ciclooxigenasa, lipoxigenasa. Vale. Y acabo de decir que las ciclooxigenasas son prostaglandinas tromboxanos y las lipoxigenasas estos leucotrienos, que se abrevian por LT. Bien, ¿qué fármacos tenemos que, digamos, inhiben todo este metabolismo? Porque los antiinflamatorios obviamente van en contra de la inflamación, luego van en contra de la síntesis de mediadores inflamatorios. Los más conocidos son los AINES, supongo que os sonarán. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, ¿de acuerdo? Por su estructura que no es esteroidea, y lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa. Si tú inhibes la ciclooxigenasa, inhibes la síntesis de todo eso, de prostaglandinas y tromboxanos. Hay otros antiinflamatorios que son los glucocorticoides. Estos son de estructura esteroidea, son químicamente diferentes a los AINES. También inhiben la COX, la ciclooxigenasa, pero además son capaces de inhibir un poquito más arriba, esa fosfolipasa 2. Es decir, inhiben el primer paso de todos, que es la liberación del ácido araquidónico. Si el ácido araquidónico no se libera de la membrana, no hay metabolismo posible posteriormente, con lo cual estamos inhibiendo esta cascada de reacciones que van a desembocar en la inflamación, la estamos inhibiendo en dos niveles. De estos leucotrienos, el importante para la inflamación es el leucotrieno B4. Ahora veremos luego las funciones que posee. Los otros leucotrienos son importantes para algo que no tiene que ver con la inflamación, sí, pero bueno, de forma lateral, que es la broncoconstricción. Y de hecho, los broncodilatadores, y ahora pensar en alguien con asma que se está asfixiando y tiene la típica pistolilla con el Ventolin, con el salbutamol, eso lo que hace es inhibir la 5-lipoxigenasa y por lo tanto inhibir la formación de estos leucotrienos, porque estos leucotrienos van a producir broncoconstricción. Pero repito, para lo que estamos viendo hoy, que es la inflamación, lo que nos interesa es este leucotrieno de aquí, que es el leucotrieno B4, y luego veremos por qué es importante. Vamos a hablar un poco de las ciclooxigenasas, que vuelvo para atrás un momento, repito, son estas, la que metaboliza el ácido araquidónico para producir prostanoides. Prostanoides es una forma general de llamar a los prostaglandinas y a los tromboxanos. Bueno, ciclooxigenasas hay dos. Puede que haya tres. Está ahí la cosa. Parece que sí, que la 3 podría ser responsable de la fiebre, pero para nosotros ahora mismo en este curso hay dos ciclooxigenasas. La COX-1, vamos a llamarla la buena, entre comillas. ¿De acuerdo? ¿Por qué es buena? Primero, es constitutiva. ¿Qué significa eso? Que no aparece solo en la inflamación, está siempre ahí. Se expresa en la mayoría de los tejidos. Los glucocorticoides no la inhiben y es la responsable de mantener la homeostasis normal, es decir, tiene efectos beneficiosos. Por ejemplo, en el estómago o por ejemplo en el riñón. Tiene efectos beneficiosos, mantiene las constantes en esos órganos. En contraposición a lo que es la ciclooxigenasa 2. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa 2 no es constitutiva, es decir, no está siempre ahí. Solamente se induce su expresión cuando hay una inflamación. Sí que se inhibe por los glucocorticoides y tiene implicación en muchos procesos, no solamente en la inflamación, sino en el crecimiento celular, en la regulación de la ovulación, en fin. Pero lo que quiero que quede claro aquí es, la mala es la ciclooxigenasa 2. Cuando nosotros intentamos paliar una inflamación mediante la inhibición de las ciclooxigenasas, lo que vamos a querer es inhibir la ciclooxigenasa 2 y dejar en paz a la ciclooxigenasa 1. Esto no es tan fácil como parece porque la COX-1 y la COX-2 son muy parecidas y la mayoría, por no decir todos los fármacos, no son capaces de diferenciar completamente la COX-1 y la COX-2. Hay algunos que son más específicos y por lo tanto son mejores y hay otros que son menos específicos y tendrán más problemas porque aparte de inhibir la COX-2 y efectivamente quitar la inflamación, vamos a dar problemas porque vamos a inhibir la COX-1, que repito, la COX-1 es necesaria para mantener la homeostasis, el mantenimiento de las constantes. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los productos de esta ciclooxigenasa? Estos prostanoides, estas prostaglandinas y tromboxanos. Bueno, vamos a hacerlo así un poco esquemático y con funciones contrapuestas, que yo creo que se entiende mejor. Uno importante, prostaglandina I2, llamada prostaciclina. La prostaciclina procede del endotelio vascular. El endotelio vascular es la pared del vaso. ¿Vale? Digamos que es como está tapizado por dentro el vaso. En los capilares es toda la pared, pero en los vasos grandes el endotelio es la parte de dentro, como está tapizado el vaso por dentro. Bueno, pues endotelio no es una pared,
simplemente es activo y produce cosas, por ejemplo, prostaciclina, que provoca vasodilatación e inhibe la agregación de las plaquetas, ¿vale? Provoca que la sangre, vamos a llamarlo, fluya libremente, sin obstáculos de plaquetas que se agrupen y además con los vasos más dilatados, con lo cual la sangre fluye. Y eso es una de las señales de la inflamación. En contraposición esta prostaciclina al tromboxano A2, porque tiene exactamente las funciones contrarias. Vasoconstricción en vez de vasodilatación y agregación plaquetaria en vez de inhibición de la agregación plaquetaria. Este procede de las plaquetas, el otro del endotelio. Hay más. La prostaglandina F2-alfa no nos interesa para nada en la inflamación porque tiene sobre todo funciones en las contracciones uterinas, en el parto, pero bueno, no nos metemos en eso. Otra prostaglandina importante, igual que la I2, la D2. La D2 es exactamente igual, vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria, igual que la prostaciclina. Se diferencia en el origen. La prostaciclina, repito, tiene su origen en el endotelio vascular. La PGD2 procede de los mastocitos. Los mastocitos son estas, vamos a llamarlo bolsas, que contienen sobre todo histamina y que en una reacción alérgica es lo que se abre, libera la histamina y provoca, pues yo qué sé, el estornudo, el picor, es decir, los síntomas de una reacción alérgica. Bueno, pues además de mastocitos también tienen otras cosas como prostaglandina D2. ¿De acuerdo? Prostaglandina I2, prostaciclina, prostaglandina D2. Hacen lo mismo, vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria. En contraposición al tromboxano A2, vasoconstricción, agregación plaquetaria. El prostanoide más importante en la inflamación, aunque eso es discutible, pero bueno, podríamos decir que sí, es la prostaglandina E2, que es el prostanoide, repito, predominante en la inflamación. Es muy vasodilatador y además provoca la aparición de fiebre y además tiene efecto proliferativo, que hace crecer cosas. Siempre que oigas proliferativo significa que hace crecer cosas. Esto tiene una parte buena y una parte mala, lo que hace crecer cosas. Cuando veamos un poquito de cáncer, en el tema del dopaje, ya lo veréis, vamos a tocar el cáncer por una razón, de forma muy lateral, pero lo vamos a mencionar. El efecto proliferativo es lo que hace que una célula cancerígena que está, vamos a llamarla dormida, sea capaz de crecer y formar un tumor. Entonces, todo lo que tenga efecto proliferativo, digamos, es susceptible de ser cancerígeno, porque podría hacer crecer o despertar, vamos a llamarlo así, a una célula dormida que fuera cancerígena. Bien, la prostaglandina E2, a través de esos receptores, receptores EP, que se llaman, que son 4, del 1 al 4, ejerce estas acciones inflamatorias, vasodilatador y de la fiebre, pero además tiene esas acciones, repito, proliferativas. De hecho, esto no tiene demasiada importancia para este tema, pero que lo sepáis, se están intentando desarrollar fármacos que vayan contra estos receptores, contra alguno de estos receptores, por ejemplo, contra el receptor 1. ¿Por qué? Porque fármacos contra el cáncer, digamos, evitan ese efecto proliferativo. ¿Vale? Lo que intentamos es que se reduzca el ritmo de crecimiento celular, porque están creciendo células del tumor. Y parece que ese receptor EP1 tiene un cierto efecto proliferativo. Y vemos aquí, por ejemplo, en este experimento, que es real, como hay unos fármacos anti-EP1, es decir, fármacos que bloquean ese receptor, que efectivamente a unas concentraciones X son capaces de reducir mucho la proliferación celular. Pero bien, esto simplemente era por contaros que no todo es inflamación, sino que estos mediadores tienen unas funciones mucho más extensas. Pero repito, prostaglandina I2, prostaglandina D2, vasodilatadores, inhibición de la agregación plaquetaria, tromboxano A2, lo contrario, vasoconstrictor, agregación plaquetaria. Y el más importante, la prostaglandina E2, con efecto vasodilatador y mediador de la fiebre. Esta es la parte de las ciclooxigenasas. Repito, el ácido araquidónico tiene dos vías principales. Son tres, pero la tercera vamos a quedarla aparte porque no tiene mucho que ver en este tema de la inflamación. Pero para la inflamación, dos vías principales: ciclooxigenasa, lipoxigenasas. La ciclooxigenasa ya lo hemos visto, va a dar lugar a prostanoides tromboxanos. Y la ciclooxigenasa, repito, son dos: la 1, la buena, y la 2, la mala, que es la que hay que inhibir. Y repito, no es tan fácil de diferenciar, lo veremos cuando veamos en la siguiente clase los fármacos. La otra vía es la vía de la lipoxigenasa, que repito, a nosotros lo que nos interesa es el dicotrieno B4. ¿Por qué? Porque
leucotrienos C, D y E son broncoconstrictores. Y repito, su inhibición o la inhibición de su síntesis tiene importancia cuando estamos en un proceso de broncoconstricción, en un ataque de asma, por ejemplo. No nos importa ahora. Estos se llaman cisteinil leucotrienos, ¿vale? Lo que nos importa, repito, el leucotrieno B4. ¿Por qué nos importa el leucotrieno B4 en la inflamación? Bueno, porque tiene unas funciones muy relacionadas con la inflamación. Por ejemplo, induce la adhesión de los leucocitos al endotelio. Es decir, los leucocitos, ya sabéis, células del sistema inmune que van a combatir, pues, por ejemplo, un estímulo inflamatorio, unas bacterias que estén infectando la garganta, van a ser combatidas por el sistema inmune. Las células del sistema inmune son leucocitos. Los leucocitos van por la sangre libremente. Bueno, pues este leucotrieno B4, ahora veremos cómo, es capaz de decir al leucocito, no, no te vayas, quédate aquí. Que aquí es donde está el problema. Mediante su adhesión al endotelio, es decir, pegándolos a la pared del vaso donde está cercano el problema. Promueve la quimiotaxis, os lo enseño ahora lo que es la quimiotaxis mejor en vez de explicarlo, e induce la liberación de enzimas lisosómicas. Enzimas lisosómicas son enzimas digestivas, porque a esas bacterias hay que cargárselas. Mirad, vamos a verlo con un esquema y es más fácil que describir, que descrito. Aquí tenéis el vaso, aquí tenéis los leucocitos, que si no hubiera leucotrieno B4 seguirían su camino libremente por la sangre. Pero resulta que aquí hay unas bacterias al lado. ¿Qué hace el leucotrieno B4? En primer lugar, libera lo que se llama factores de adherencia, como interleuquina 1 o factor de necrosis tumoral alfa. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Esos factores de adherencia qué hacen? Pues simplemente coger al leucocito y evitar que siga su camino y pegarlo al endotelio, porque aquí está el problema. ¿Vale? Ahora el leucocito se filtra a través de esas células del endotelio y sale al espacio extravascular. Y ahora viene la segunda función del leucotrieno B4, que es la quimiotaxis. La quimiotaxis es la guía del leucocito hasta el problema, hasta esas bacterias. Mediante la liberación de sustancias químicas, este leucotrieno B4 es capaz de guiar al leucocito hasta donde están las bacterias. Ayuda, no es exactamente así, pero bueno, vamos a decir que ayuda a la quimiotaxis, ¿vale? A que el leucocito encuentre el origen del problema. Y por último, una vez encontrado, no solamente hay que encontrarlo, hay que comérselo, ¿vale? No solamente hay que encontrarlo, hay que comérselo. Entonces hay que fagocitar esas bacterias y eso se hace pues con liberación de enzimas lisosómicas y con aumentos de productos reactivos del oxígeno. Bueno, pues todo eso es responsabilidad del leucotrieno B4 y de más gente, pero bueno, el leucotrieno B4 es importante aquí. Así que como podéis observar, pues es un factor muy importante en la inflamación. Vamos a intentar esto hacerlo un poquito más visual, ¿vale? Yo creo que con este vídeo lo podéis vosotros ver mejor. Aquí está el leucocito, en realidad se llama macrófago porque leucocitos hay de muchos tipos. Y veis cómo el leucocito rodea a las bacterias. Este es el macrófago que va por el vaso sanguíneo, va buscando las bacterias, gracias a la quimiotaxis las encuentra y las fagocita. Aquí tenéis otra vez, esa es la bacteria, como veis ahí, y ahí está el macrófago rodeando la bacteria. La bacteria también libera proteínas y otros productos, y estas proteínas les sirven a los macrófagos para encontrar esas bacterias, gracias a estas proteínas que tienen en la superficie. Ahí tenéis otra vez la animación de cómo el macrófago va rodando, no es así, pero bueno, y engloba la bacteria en una estructura que se llama fagosoma, y ahí se la carga. ¿Cómo la digiere? Con esas enzimas digestivas que el leucotrieno B4 ayuda a producir. Las partículas de desecho son útiles algunas veces para la célula o simplemente se expulsan. El problema es que esas partículas de desecho a veces producen fiebre. ¿De acuerdo? Bueno, era simplemente para que vierais un poco que efectivamente esto es así. Por último, vamos a ver otro componente importante
pero por justo lo contrario. Hemos dicho que ciclooxigenasas había más de una, la 1 y la 2. Y lipoxigenasa hemos hablado de las 5 lipoxigenasas que da lugar a los leucotrienos. A los cisteinil, que no nos importan porque producen broncoconstricción, y al B4, que sí nos importaba porque producía todas estas acciones antiinflamatorias, perdón, no antiinflamatorias. Pero hay otra vía que es la 15 lipoxigenasa que da lugar a lipoxinas. ¿Por qué son importantes las lipoxinas? Porque es la señal fisiológica de que hay que parar todo esto. Es decir, cuando uno se carga ya las bacterias, ya no hay bacterias que estén provocando inflamación, o el tejido, en un E15, el tejido ya está regenerado, la inflamación hay que pararla. Fisiológicamente, tú no tienes un E15 y no tienes el tobillo hinchado por los siglos de los siglos. Eso se para fisiológicamente. Nosotros ayudamos con antiinflamatorios, pero fisiológicamente también se pare la señal. Para pararla la dan las lipoxinas, que tienen unas acciones completamente opuestas al leucotrieno B4. Por eso para la inflamación. ¿De acuerdo? Y por último, para acabar, vamos a hablar otros mediadores, solamente citarlos, porque esto es mucho más complicado de lo que yo he comentado. Yo he comentado prostanoides, prostaglandinas tromboxano, he comentado el leucotrieno B4 y las lipoxinas como señal de stop de todo esto. Pero hay muchos otros mediadores que son muy importantes para la inflamación y para lo que va asociado, para el edema, para el dolor que va asociado a la inflamación. Por ejemplo, las cininas, sobre todo la bradicinina, que es un mediador del dolor y aumenta la permeabilidad vascular, es decir, aumenta la posibilidad de que el líquido salga del vaso y se forme el edema. Histamina y serotonina, que provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Óxido nítrico es un mediador muy importante del endotelio que provoca vasodilatación y que por lo tanto se produce mucho en la inflamación, que ya sabéis que se produce esa vasodilatación, que va a llevar al enrojecimiento, al calor, etcétera, etcétera. Y también hay citoquinas proinflamatorias, que ya hemos hablado de ellas, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas, que lo que hacen es expresar moléculas de adhesión, es decir, son capaces de coger al leucocito o al macrófago y decirle que se pare porque aquí hay un problema. ¿Vale? Recluta a otras células del sistema inmune llamadas neutrófilos, etcétera, etcétera. Pero en fin, estos digamos están en un escalón por debajo de los importantes, que son prostaglandinas, prostanoides, prostaglandinas tromboxanos y leucotrieno B4. Bueno, y con esto acabamos esta, digamos, introducción fisiológica. No, digamos, yo sería partidario de no darla porque lo que quiero que vosotros conozcáis son los fármacos antiinflamatorios y cómo actúan, pero si lo piensas bien, que necesitamos que vosotros comprendáis esta parte fisiológica, porque es que si no, después cuando yo explique cómo actúa un AINE actúa inhibiendo la ciclooxigenasa, no vais a saber qué significa eso y no vais a saber la importancia que tiene la inhibición de la ciclooxigenasa. Bueno, pues como digo, finalizamos la clase así y en la próxima clase veremos los antiinflamatorios no esteroideos o AINES.